los diferentes títulos son: en momentos de tribulación busco al Señor, deseando que suba a Dios mi clamor. En otra versión el título es: mi voz alzo y pido auxilio. Medito sobre los hechos poderosos de Dios, porque sus maravillas en el pasado consuelan en el presente. O sea, vamos a leer el Salmo 77. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Paco, si quieres venir. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir meditando en tu palabra y a que toques nuestros corazones, recordando que tus promesas del pasado son actuales ahora en el presente. Ayuda a Paco en la exposición, Señor, y a nosotros para que estemos atentos y podamos salir edificados de ella. En tu nombre, amén. Este salmo, como muchos otros, nos hacen sentirnos identificados con la experiencia de dolor, de angustia por la que el salmista está atravesando. Y es también un salmo aplicable al pueblo de Dios como comunidad, pues, como igual que los demás salmos, el pueblo de Dios entonaba estos cánticos y en la experiencia de este salmista también veían reflejada su propia experiencia en aquellos momentos difíciles por los que tenían en tantas ocasiones que atravesar. La particularidad de este salmo es que vemos cómo el salmista pasa de tener un enfoque centrado en su dolor a un enfoque centrado en la grandeza de Dios. Mientras ora, algo se produce en su corazón, en su mente, y aquel primer enfoque de ensimismamiento en la situación tan dura que está viviendo cambia para enfocar en las maravillas del Señor. El recuerdo juega un papel fundamental en este salmo. El verbo recordar
aparece 3 veces en el mismo. En el versículo 3, me acordaba de Dios. En el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche. Y en el versículo 11, me acordaré de las obras de Jah. La memoria juega un papel fundamental en nuestra vida y en particular cuando estamos atravesando momentos difíciles. Pero como vamos a ver, la memoria puede ser una memoria para no dormir o cambiar y titularlo más bien como la segunda parte de este salmo, una memoria para vivir. Vamos a ver en el análisis de este salmo cómo ocurre esa transición desde el ensimismamiento a contemplar las maravillas de Dios. En primer lugar, los versículos del 1 al 9 nos hablan o son expresión de un corazón herido. Pero precisamente por ser un corazón herido, es ese corazón hogar de la esperanza. Observamos en la experiencia del salmista en estos primeros versículos del Salmo 4 aspectos de su vida. El primero es una expresión que podríamos calificar de autocompasión. La situación emocional del salmista es terrible. Notad en los versículos del 1 al 4 cómo se expresa. Está pasando por momentos de angustia, versículo 2. Está conmocionado, primera parte del 3, hay queja en su corazón por la situación que vive, segunda parte del 3, hay incluso depresión, tercera parte del 3, hay insomnio, no duerme bien, versículo 4, hay quebranto, está hecho polvo, versículo 4 también, y aún encuentra dificultad para hablar, tercera parte del versículo 4. Todo un cuadro realmente que expresa una situación emocional fuerte, cargada. Pero es normal, es natural. El dolor nos lleva, en cierta forma, a ensimismarnos, a pensar en lo que nos está pasando. Nuestros pensamientos y sentimientos giran en torno a la lamentable situación por la que atravesamos. Pero notad, el énfasis está en mí. El salmista habla de mi angustia, mis manos, mi alma, me recordaba, me conmovía, me quejaba, no me dejabas pegar los ojos. En una sociedad como la nuestra, en la que ocultamos nuestras penas y publicamos en las redes sociales solo nuestras alegrías, es incluso más fácil compararnos con los demás. A los demás les va bien, a mí me va mal. De momento, el salmista no es capaz de vivir mucho más allá de su angustia. Su sufrimiento parece haber restringido su visión de una realidad más amplia, más allá del sufrimiento. El sufrimiento que vive es real, pero el propio sufrimiento parece que le ciega para ver más allá del dolor que está viviendo. Esto es una característica del sufrimiento, de la pena, del dolor. Creo que a todos nos pasa esto. El lamento autocompasivo tiene su lugar en la experiencia del sufrimiento. Pero si nos quedamos allí es peligroso porque se retroalimenta y puede acabar engulléndonos, tragándonos en el agujero negro del sufrimiento. Así quedamos enfocados en nosotros mismos y en nuestros males se convierte en autodestrucción. Autocompasión, primera característica que observamos en este salmo. Lo segundo que observamos en su estado de dolor y en este corazón herido es nostalgia. Notad en el versículo 3, me acordaba. En el versículo 5, consideraba, hacía una valoración de su vida. Vuelve a decir en el versículo 6, como decíamos antes, me acordaba. Versículo 6 también, meditaba, es decir, pensaba una y otra vez sobre su situación. Se trata de un hombre inteligente,
Se trata de alguien que busca una respuesta y por eso también en la tercera parte del versículo 6 dice inquiría, es decir, escudriñaba, averiguaba, intentaba encontrar una explicación de por qué le ocurre lo que le ocurre y qué sentido tiene. Sus palabras, son una mirada al pasado, pero desde la nostalgia, aquellos buenos tiempos del pasado. Tenemos esta tendencia a pensar que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. La actividad de esta persona que sufre es intensísima. En su nostalgia intenta entender lo que le ocurre. En tercer lugar, además de autocompasión y nostalgia, hay dudas. Todo este pensamiento y este sufrimiento le lleva a dudar de lo que cree. En los versículos 7 al 9, el salmista da expresión a las dudas que dan vuelta en su cabeza. Y es interesante que básicamente se centran en dos aspectos del carácter divino: su fidelidad y su misericordia. Son preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? Es decir, ¿dejará de ser fiel a sus promesas y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Y así continúa. Fidelidad y misericordia son, podríamos decir, los dos pilares, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, del carácter divino, resaltados una y otra vez en el Antiguo Testamento como centrales al Dios del pacto, el Dios fiel y el Dios que es amor. Pero si a mí me ocurre lo que me está ocurriendo, el salmista en su dolor expresa y pone, digamos, en tela de juicio, se pregunta si justamente esas dos características centrales del Dios del pacto son así o no. Claro que cada una de las 5 preguntas que el salmista tiene en estos versículos 7 al 9 tienen, desde una perspectiva cristiana y de una teología sana, la respuesta es no. ¿Desechará el Señor para siempre? No. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. ¿Se ha acabado su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Eso es sana teología. Pero en el momento del sufrimiento está la pregunta, la duda. Son preguntas propias de una persona que sufre y atraviesa esta crisis de fe. Pero tiene fe, por eso se hace las preguntas, pero es una fe doliente, es una fe perpleja, pero no es una fe muerta. Aún dentro de la expresión de este corazón herido que hemos citado, la autocompasión, la nostalgia y las dudas, vemos una cuarta característica, sí, la esperanza, aún en el dolor. Comienza el Salmo diciendo que el salmista clama a Dios. Es un grito desgarrado lo que esta palabra significa. Grita en cuello pidiendo ayuda, expresa desesperación, urgencia. Es el grito y la petición de ayuda que nace de la imposibilidad humana de entender lo que sucede. Pero al mismo tiempo, es expresión de esperanza. Notad al inicio aún del Salmo, a Dios clamé y Él me escuchará. Esta es la gran diferencia entre el creyente y el que no lo es. En el corazón herido del creyente anida la esperanza. El hogar de la esperanza es el corazón herido. Cuando en nuestro corazón haya dolor, haya heridas, haya ese sentido de autocompasión, de nostalgia, de dudas, allí anida la esperanza. La esperanza encuentra su hogar precisamente en el corazón herido.
Pasemos a la segunda parte de este salmo, los versículos del 10 al 15. El versículo 10, podríamos decir, es la bisagra, es el cambio que se produce en el salmista en medio de este dolor. Hay un cambio, no queda en su autolamento, no queda simplemente en la expresión de su ensimismamiento. Algo cambia. En el versículo 10 llega al punto el salmista cuando dice: dije, enfermedad mía es esta. El salmista reconoce que aquella situación no es sana, que algo anda mal, que está enfocando la vida mal, pero se da cuenta en la oración. Esto es lo maravilloso. Encuentra luz en medio de su dolor justamente en la oración. El autor de este salmo es Asaf, el mismo que escribió el Salmo 73, quizás aún más conocido que este, pero donde él expresa también un tiempo de crisis de fe. No sabemos si en la misma experiencia o si en otra en su vida, pero llega a decir: mis pies estuvieron a punto de resbalar en el sentido de abandonar la fe. Pero en el versículo 17 de ese Salmo 73 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Es allí, en el santuario de Dios, en la oración, donde se produce el punto de inflexión, el cambio. El salmista se ha planteado en sus dudas si acaso Dios habrá cambiado. Finalmente se da cuenta de que Dios no cambia, que el que necesita cambiar es Él y su enfoque de la vida y del sufrimiento. Si los versículos del 1 al 9 se caracterizan por el dolor, la añoranza, el pesimismo, los versículos 10 al 20 contienen los elementos que dan base a esta esperanza que anida en el corazón sufriente. Y la garantía de esa esperanza que encuentra su hogar en nuestro corazón herido es lo que expresa justamente el versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Podemos decir, pues, que la santidad de Dios es la garantía de nuestra esperanza, que no es mero positivismo lo que nosotros nos decimos, que no es meramente ver como posible algo de lo cual nos hacemos una ilusión, que no es que nos hayan lavado el cerebro, es que hay una realidad que es la que da base y sustenta nuestra esperanza, que es que el camino de Dios es santo. Y que el camino de Dios es santo significa que Dios actúa. La manera en la que, digamos, Él camina, como Él procede, el trazo que Él ha planeado y por donde Él va, es santo. ¿Y qué quiere decir que es santo? ¿Significa que no hay Dios grande como nuestro Dios? La santidad en el concepto hebreo significaba aquello que era infinitamente superior, podríamos decir, separados de otra característica naturaleza a la realidad cotidiana. Y lo expresa el salmista en la segunda parte, en paralelo, en el versículo 13. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Pero si el proceder de Dios es santo, quiere decir que es fiel y que por lo tanto cumple sus promesas y que sus buenos propósitos para con sus hijos serán llevados a cabo. Y significa también que su camino es infinitamente superior al nuestro. El profeta Isaías lo expresaría diciendo: como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. O el profeta Jeremías en el capítulo 29, yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos da una perspectiva totalmente diferente de la vida y del sufrimiento. No quita el sufrimiento, nos ayuda a verlo en otra óptica, en otra dimensión.
Si el camino que marca la acción divina es santo, entonces Dios actuará de tal manera que sus buenos propósitos se cumplan. Y Él puede hacerlo, porque tú eres el Dios que hace maravillas. Los cristianos debemos tener un sentido profundamente realista de la vida y de aceptación del sufrimiento. Pero nuestra visión de la vida debe ir más allá. No queda limitada a una realidad desesperanzadora. La esperanza cristiana no es la mera resignación. Sí es aceptación, pero es más que aceptación. Es la confianza que Dios cumplirá sus promesas, sus pensamientos y sus planes de amor en nuestra vida. Que sus designios serán llevados a cabo, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan al cumplimiento de sus buenos propósitos. Aunque pasemos por el sufrimiento, esta visión de la vida y de la santidad de Dios nos inspirará, nos impulsará, nos asegurará que Dios obrará maravillas para que sus buenos propósitos se cumplan. Y vamos al final del Salmo. La tercera parte del Salmo nos habla de un caso concreto, pero muy significativo, de memoria histórica. Porque este es el tercer punto que queremos aprender hoy. La memoria histórica nos hace vivenciar, es la vivencia de nuestra esperanza. La esperanza mora en el corazón herido del cristiano. La esperanza encuentra su base y su garantía en el camino santo de Dios. Pero al final lo que nos hace vivir, digamos, hacer realidad, vivenciar esa esperanza, es la memoria histórica. La memoria histórica de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Los versículos 16 al 20 que nos hablan de esto muestran que algo ha ocurrido en el corazón del salmista mientras oraba. Como decíamos, empieza la transición en el 10, cuando reconoce que aquella autocompasión no es el camino. Cuando empieza a meditar en el camino santo de Dios que le da certeza, garantía y le empieza a mover el corazón hacia otra perspectiva de la vida mucho más amplia y más segura. Pero ahora menciona esos hechos históricos y es muy interesante que en la métrica del Salmo, la estructura poética del Salmo, cambia en el versículo 16 y es significativo. Sí, en los versículos anteriores, en la poesía hebrea, y algo se observa también en la versión en castellano, los versículos son pareados, tienen dos partes, digamos, cada estrofa tiene dos versos. Cuando pasamos al 3 tienen 3, cuando pasamos al 16, quiero decir, tienen 3. Cambia el ritmo, es como que la vida del salmista, ante la visión diferente que en oración con Dios ha encontrado, adquiere un nuevo ritmo. El salmista ilustra con imágenes preciosas y poéticas basadas sobre todo en el relato de la redención y liberación de Egipto y del cruce del Mar Rojo, lo que Dios ha hecho en el pasado. Y él resalta varias cosas en medio de aquella situación que vive. Lo primero que aquello le dice, aquella memoria histórica de lo que ha ocurrido en el pasado, le dice que Dios abre camino en el mar. El mar representa todo aquello que amenaza la vida en el Antiguo Testamento. Y podemos nosotros ponerle nombre. Aquello que realmente nos infunde miedo, temor, incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir y qué va a pasar con nosotros ante la realidad que estamos viviendo. Eso es el mar de la vida. El mar que nos puede engullir. El mar en el que nos podemos ahogar. Aquellos poderes superiores que no controlamos y que nos infunden temor. Pero el salmista recuerda que Dios domina el mar y que no solamente lo domina,
aquí está el punto, sino que abre camino en medio del profundo y amenazante mar. Dios tiene poder para abrir caminos en medio de las situaciones más terribles de la vida. En segundo lugar, el salmista interesante refleja en estas palabras finales del Salmo, en concreto en la segunda parte del 19, sí, en el mar fue tu camino, dice la primera parte, pero notad interesante en la segunda parte, tus pisadas no fueron conocidas. Ningún otro autor bíblico habla de las huellas de Dios. Único pasaje que nos habla de las huellas de Dios. Pero dice, no quedaba rastro de tus huellas, como leemos en otra versión. En la acción de Dios a veces no se reconoce la huella de su pisada, de su acción, de su camino en el mar. Pero aunque la huella del Señor sea irreconocible, Dios ha actuado en medio de la tormenta. Dios sigue abriendo camino, aunque sus huellas no las reconozcamos. Pero Dios no solo abre camino, y esto es lo tercero que aprendemos de estas últimas palabras del Salmo, Dios conduce a su pueblo, Dios nos guía. No solamente Dios opera en maneras que no esperamos y que no sabemos cómo pueden ocurrir y de maneras misteriosas para conseguir sus propósitos, porque su camino es santo y en ese camino santo de Dios abre camino en el mar del sufrimiento. Y además nos guía en el camino, porque Él es nuestro pastor. Condujiste a tu pueblo como ovejas, resalta el versículo 20. Pero como leemos en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los cristianos tenemos un gran legado histórico. El peligro de la amnesia, de la falta de memoria histórica, de la pobreza del conocimiento bíblico que llena el corazón de esa memoria histórica de quién es Dios, de no saber analizar ese pasado de la acción divina, el peligro de esa amnesia es grande. Es pensar que la realidad presente ha de ser considerada como permanente, absoluta y perpetua. Si nos quedamos atados a una especie de eterno presente, acabaremos en la desesperación. El legado histórico con el que contamos de las acciones poderosas de Dios, nosotros, es mucho más grande que el legado histórico del salmista. Ha habido siglos de historia de la acción divina. Y llegamos a la acción más maravillosa, grandiosa, que forma parte del centro de nuestro legado histórico, que es la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Qué legado tenemos tan maravilloso? La muerte no consiguió dejar al Señor de señores en la tumba, sino que por el poder del Espíritu fue levantado de los muertos. Hemos de alimentar nuestra vida con el testimonio de la palabra de Dios y de los hechos poderosos que ella nos narra, porque cuando el sufrimiento toca la puerta, nuestra tendencia será exactamente la misma natural y normal del salmista, la autocompasión. Pero si nuestro corazón está lleno de esa palabra, si la experiencia en nuestro caminar con Dios ha sido rica, podemos estar seguros que en ese corazón herido anida la esperanza. Y en oración y en comunión con Dios, en el santuario de Dios, llegará el momento, no sé cómo Dios lo hace, pero habrá un clic en nuestra visión. Dios cambiará nuestro chip, Dios nos auxiliará para que desde esa visión ensimismada pasemos a tener la certeza de que el camino de Dios es santo. Es amplio, es infinitamente superior a lo que nosotros podemos imaginar. Y además que Dios obrará.
Y Dios obrará para que sus propósitos, no solo en nuestra vida que sufrimos, sino a través de nosotros, en la vida de la comunidad cristiana del pueblo de Dios, sus buenos propósitos se cumplan. Vamos concluyendo. Al hablar de esa memoria histórica, no se trata de eventos antiguos, simplemente, que iluminan el presente, sino de eventos antiguos que nos muestran que el Dios de esos eventos sigue estando presente y llevando a cabo sus maravillas y sus propósitos, de su forma y manera, pero no ha cambiado el Dios del Mar Rojo, no ha cambiado el Dios que condujo a su pueblo por el desierto, no ha cambiado el Dios de nuestro Señor Jesucristo, no ha cambiado el Dios de los apóstoles, no ha cambiado el Dios de la palabra, ni ha cambiado el Dios de tantos testigos de la fe con el que la Iglesia de Cristo cuenta. No ha cambiado, sigue estando presente y llevando a cabo sus propósitos maravillosos en la vida de sus hijos, también en el siglo XXI. La pregunta de Dios a Abraham nos sigue retando en Génesis 18. Dios le pregunta a Abraham cuando le da la promesa. Y Abraham, como humano, lo ve muy complicado que con su edad vaya a engendrar un hijo y su mujer vaya a tenerlo, y que será la simiente, digamos, de esa promesa. Pero Dios, este Dios amoroso, fiel, santo, le hace a Abraham la pregunta que nos hace a nosotros hoy. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jesús la contestó. Marcos 10:27. Todas las cosas son posibles para Dios. Nuestra oración en cualquier caso debe seguir el modelo de Jesús. Marcos 14. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tres hermosas lecciones nos enseña el Salmo. El corazón herido, hogar de la esperanza. La santidad de Dios, garantía de nuestra esperanza. La memoria histórica, vivencia de nuestra esperanza. Quisiera acabar con las palabras de un antiguo himno. Que aparecerá en pantalla. Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en hórrida tormenta y nuestro hogar eterno. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tu camino es santo, tu proceder correcto, sabio, más allá de lo que nosotros podemos entender. Te damos las gracias porque has hecho anidar en nuestro corazón la esperanza de que tus buenos propósitos, tus planes maravillosos se llevarán a cabo. Ayúdanos a afirmar nuestro corazón en la santidad tuya, la santidad de tu camino. Ayúdanos, Señor, para buscarte en oración cuando el sufrimiento aprieta en la vida. Ayúdanos, Señor, para que nuestra experiencia también sea la experiencia de este salmista, experimentar ese clic en el corazón, ese cambio de visión del ensimismamiento de nuestro dolor, a ver tu grandeza,
arroja luz a nuestra vida, Señor, con la certeza de que tú eres el Dios fiel y amoroso. Ayúdanos a esperar en ti. Te damos las gracias porque podemos unirnos a este cántico del salmista y a este hermoso himno al que hacíamos referencia. Tú eres nuestro apoyo, lo has sido y lo serás. Gracias. Amén.